Casa. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy agradecidos de poder estar en esta entrega para el clúster automotriz de Aguascalientes. Y bueno, pues a nombre de Rodrigo Arciniega y de todo el equipo CACH, les damos la bienvenida. Aquí están mis compañeros Aide de eventos, eh, Paul, que nos ha estado apoyando fuertemente en los últimos meses y bueno, así vamos a continuar. Y recordando nuestro catch de meeting que estuvimos ahí en Aguascalientes, la verdad es formidable. Eh, Cuando tuvimos el del año pasado de Saltillo, dije, wow, va a ser muy, muy difícil superar ese evento. Y wow, Aguascalientes lo superó, pero en mucho pues también por ustedes, por la ciudad, fue como tal. Y ahora traemos un reto para Nuevo León el próximo año, que estaremos primero Dios aquí, calentando el premundial. Bueno, no, el mundial ya no es el premundial, más bien nosotros del mundial, calentando motores, porque el nuestro va a ser en abril, en 20 y 21 de abril, si no mal recuerdo, y pues ya estaríamos a unos 60 días de lo que es el mundial. Ya muchos eventos vienen para ese periodo, precisamente por el tema también de ser una sede mundialista. Bueno, pues vamos a iniciar directamente ya a los temas. Vamos a arrancar para aquellos que son primera vez que nos acompañan con los antecedentes, perspectivas económicas, laborales para el segundo semestre 2025, el contexto, la lista de compañías que participan, lo que es los entrega de resultados, necesidades de mano de obra, incrementos de salario, beneficios, salarios de operativos, técnicos, indicadores de recursos humanos, y luego con la parte de otros beneficios, operación diaria de recursos humanos, estrategias de retención, aspectos legales, atracción del talento, capacitación, turnos de horarios, prácticas y bueno, el tema de practicantes, que la verdad es de mucho apoyo y de un beneficio mutuo, tanto para el estudiante como para la empresa. Finalmente, en el reporte encontrarán el glosario. El glosario de términos donde si alguno no les checa, no lo identifican, ahí pueden acudir a entender. Bien, bueno, pues vamos ahora sí a entrar a los temas del entorno económico laboral y vamos a partir de ahorita de la gráfica de operaciones que mis compañeros de operaciones de segunda semestre que nos los proporcionan, que es bastante interesante y bastante rico y van mucho en el sentido de, pues, tener el número total de empleos formales en la entidad, en este caso en Aguascalientes, formalmente tenemos 364,440 trabajadores, de acuerdo a INEGI y a IMSS, un salario promedio de 595.11. Ese salario promedio es integrado, es IMSS, entonces tiene el salario base más la parte que integra el salario y topado con las veces de UMAS que establece el IMSS para limitar tanto las cotizaciones como las prestaciones en dinero. Es decir, las incapacidades hasta ahí se ven topadas, los retiros para las pensiones también hasta ahí se ven topados. Entonces, ese es el promedio de acuerdo a IMSS. O sea, no es un promedio general de la entidad, es básicamente con los topes de IMSS. Y esto nos lleva a que para el personal femenino trae un salario promedio de 531.69, también de salario integral de IMSS, y para el masculino 639.34. Ahora vamos a verlo por municipio. Y por municipio, pues está interesante porque ese 595 puede ser más alto en Aguascalientes como tal, con 611.08. Eh, Puede ser también más alto en San Francisco de los Romos, con 631.26. 603 en Tepezala. Y bueno, después podemos ver en Rincón de Ramos, 510.83, Pabellón de Arteaga, 494, muy parecido a Jesús María, y luego
Calvillo con 4.46 y Cosío con 3.95.74. Y repetimos, salario diario integrado de IMSS. Esto no tiene que ver nada con la información que ustedes nos comparten para los estudios. Esa la vamos a ver ahorita en adelante. Empleo del sector económico. Bueno, pues traemos 97,000 en lo que es metalmecánica, más industria de transformación 37,000, pues traemos unos 135,000 gentes en tema de este tipo de industria. Le sigue el tema comercio, es de los fuertes con 63,434. Servicios de empresas y el hogar 56,589 y servicios sociales y comunales 56,119. Y luego podemos tener muchos más como agricultura, como industria eléctrica, captación y suministro de agua potable, extractivas, en fin, todo el resto de sectores. Eh, Cabe mencionar que este dato es a junio, no tiene integrado o reconocido la participación ahora en la formalidad de los trabajadores de las plataformas digitales. En julio ya fueron registrados y julio ha sido el mes récord en empleos formales para el IMSS, porque se integraron de la informalidad a la formalidad millón o más de 1,300,000 trabajadores. Esto es un one time, o sea, no quiere decir que cada eh, mes vamos a tener unas noticias así. Sería ideal, ¿verdad? Porque quiere decir que vamos abatiendo la informalidad y todos estamos quedando en la formalidad. Sin embargo, bueno, es una buena noticia y bueno, qué bueno que ya tengan y gocen de la seguridad social. Ahora bien, vamos a pasar al tema de ya temas económicos y cómo lo ligamos al tema laboral. Acabamos de cerrar un semestre de incertidumbre. Ese semestre de incertidumbre, bueno, pues empezábamos enero y cuando la toma de posesión de Donald Trump, pues básicamente el primer escenario que vimos fue marzo, que dijeron a partir de marzo estos aranceles. Dijimos, bueno, antes de marzo se tiene que resolver y vamos a ver, seguramente se va a resolver. Y pues no, llegó marzo y empezaron que esto sí, que estos no, estos otros 3 meses y estos ya se empiezan a aplicar. El caso es que ya hay una aplicación de aranceles. Eh, Ahí tenemos al lado derecho los aranceles cobrados de partidas al interior del capítulo 87. Y bueno, pues básicamente ahí podemos ver y distinguir ya los que se están cobrando. ¿Qué busca el gobierno de Estados Unidos? Eh, Incrementar su tasa por parte de aranceles a nivel global en un promedio global del 15%, o sea, dentro de los que tienen más alto, que pueden ser China, que puede ser ahorita Brasil, que también la tiene alta, y los que tienen menos o los que van a estar favorecidos por el TEMEC, que con tasa cero, pues que en promedio le genere un 15% de ingreso por ahí. Porque por otro lado, lo que quiere incentivar es el consumo, que Estados Unidos se caracteriza porque ese es su principal motor, el consumo, pero llevarlo a menos impuestos. Y como allá es mucho más la gente formal, a diferencia de aquí de México, de los formales nos tienen cautivos para retener impuestos y todo ello. A los informales, pues no les aplica formalmente eso. En el caso de Estados Unidos sí es más estricto y bueno, pues de alguna manera o más participativo la formalidad y bueno, lo que quiere es que tanto a la gente le bajen los impuestos como a las empresas. Incluso hoy, el que repatrie capital está libre de impuestos, está exento. El que invierta en una planta productiva va a tener exento el primer año de su inversión, lo cual es muy atractivo. Pero ojo, eso no es todo. Hay incentivos también tanto fiscales como de financiamiento por parte del gobierno para que esto se logre. Ahora, nosotros decimos, bueno, pero no tienen gente, y es cierto, no tienen gente y ellos lo saben. ¿Cuál es el reto de ellos? Que todas esas nuevas plantas o esos crecimientos o la reconversión de las actuales se base en la mayor automatización posible que se pueda. Que eso es el reto
porque efectivamente la gente no quiere laborar en las plantas, están batallando y eso es lo que nos favoreció que nos mandaran también el volumen, uno de los factores. Bueno, en tema de inflación, traemos un 4.32% para lo que es el cierre de junio, un 4.42, perdón, mayo, eh, que traíamos, el 4.32 es el junio, el 4.42 era de junio, o sea, ya traíamos arriba de 4, pero había bajado un décimo de mes a mes, pero estábamos arriba de 4, lo cual nos preocupaba. Una buena noticia es que ya tenemos la información de julio y ahí cerró con un 3.51 la inflación. Entonces, bueno, pues esa es una buena noticia. De hecho, aquí se ven las proyecciones de una perspectiva global de inflación. México un 3.7, se espera que cierre el 2025, 2026, 3.6, o sea, va a estar muy parejón. Estados Unidos un 3%, el año que viene debe estar en un 2.7. Y una noticia, ya Estados Unidos, dentro de es surreal, porque este es el cierre, que es de 2.7, ya informó que la inflación al productor se incrementó un 1% más. Es decir, ellos traen ahí un 3.7% de inflación al productor. Y eso que apenas les está llegando. Falta que se termine ya de consolidar y vamos a ver cómo les va a afectar. Porque por otro lado, no les ha llegado totalmente al consumidor y ese va a ser otro efecto que se va a ver. Porque acuérdense, la planeación de ellos es, por un lado le va a subir aranceles, por otro lado le bajo impuestos a la gente. Vamos a ver si realmente es factible como lo están pensando. PIB, ahí en resumen, 0 grados, ni frío ni calor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estábamos preocupados de tener un crecimiento negativo, la realidad muestra que vamos a estar, según Banco del Mundial, en un 0.2 de crecimiento, 0.2, o sea, ni siquiera el 1%, 0.2. OCDE habla de un 0.4% de crecimiento, está todavía un poquito más apreciado. BBVA dice que ellos estiman negativo de 0.4, o sea, negativo. Banco de México estima 0.5 y es el que ha estado pronunciando y defendiendo a capa y espada. El sector privado habla de un 0.1 a un 0.5 en positivo. Entonces, por eso decimos ni frío ni calor, porque estamos en la tablita, ¿verdad? Entre que sí tenemos un leve crecimiento o podemos tener una leve retroceso en cuanto a PIB. Bueno, ¿han escuchado ustedes el término estanflación? Si me ayudan ahí en el chat, ¿quién ha escuchado el término de estanflación? Teníamos muy presente y sabemos y manejamos siempre el tema de inflación y lo ocupamos mucho en el tema de recursos humanos para las revisiones, para presupuestos, para muchas cosas. Deflación es todo lo contrario. Y eso lo vivimos en el 2008, 2009, cuando la crisis automotriz e inmobiliaria, donde entonces las empresas estuvieron dispuestas a bajar rentabilidad, pero mantener volúmenes, porque sabían que eso iba a ser temporal. Entonces, en ese sentido, vimos como la renta de oficinas, la misma venta de oficinas, la renta o venta de bodegas o de inmuebles para las plantas, tuvieron una baja de precios. Lo que decían, oye, prefiero venderlas o tenerlas rentadas ocupadas a tenerlas vacías. Entonces bajaron precios. En los carros, algo que se nos hacía increíble era ver cómo los autos bajaban de precio. Claro, nos preocupaba más porque el auto usado bajaba todavía mucho más de precio, ¿verdad? Se depreciaba. Y los financiamientos, ay, bien accesibles. Realmente, el que no compraba carro nuevo era porque realmente no quería estrenar. Pero entonces también eso presionó mucho al auto usado, porque aparte de que bajaba por la depreciación, bajaba por la oferta-demanda. Era más atractivo comprar uno nuevo por las facilidades y el hecho de decir estrené auto. Bueno, pero eso pasó allá. La deflación, entonces fue lo contrario. Y ahora la estanflación es la combinación de varios factores. Y aquí vemos crecimiento económico negativo. México, estamos en 0 grados, ¿no? Ni frío ni calor, estamos en el riesgo. Inflación elevada nos preocupaba hasta junio. Hoy estamos viendo
que es muy factible que ya no aumente. Cerramos 3.51 julio y la perspectiva es que cerremos en 3.7, lo cual sería bueno. Otro es generalmente acompañado de alto desempleo. Y aquí tenemos una muy buena información porque de acuerdo a la OCDE, México está muy bien posicionado dentro de los 3 primeros países con menos desempleo. Entonces, la OCDE habla de un 4.9% de inflación, perdón, ya me quedé en la inflación, no, un 4.9% de desempleo. España encabeza la lista de los países con mayor desempleo con un 10.8%. Eh, Le sigue Suecia con 9% y luego Colombia con 8.8%. En el caso de los 3 mejores, Japón encabeza la lista con el país que tiene menos desempleo, que es un 2.5, solo por encima de Corea, y México en tercer lugar con un 2.8%, lo cual también es bastante, bastante bueno. Eh, Entonces, ¿qué se ve como escenarios para México? Veníamos a junio, cuando se hizo el reporte, con una inflación alta. Veníamos con arriba del 4% y se veía que podía subir. Eso ahorita ya no es tan problemático. El crecimiento frágil, pues sabemos, ya lo hablamos de prácticamente 0 grados. Creación de empleo formal sigue débil. Y eso es cierto. O sea, una cosa es el one time por pasar a las plataformas digitales, a los empleados a la formalidad, pero otra cosa es que el empleo formal sigue débil con respecto al año anterior y con respecto a nuestros planes que traíamos. Y acuérdense, cada año se suma nuevas generaciones a la edad de poder laborar, ya sea terminando la secundaria, ya sea terminando la preparatoria o la carrera que cada quien puede y guste estudiar. Entonces, se suma más gente, entonces esto es muy dinámico. Entonces, el empleo formal se ve con crecimiento débil como tal. Y las presiones externas, que yo creo que eso es lo más fuerte, y aranceles elevan el costo e inhiben el crecimiento. Entonces, bueno, aún no se confirma una estimación de esta inflación, pero se debe estar monitoreando cuidadosamente. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve en recursos humanos? Bueno, porque si se daba, que ahora lo vemos ya retirado, el hecho de esta inflación, pues íbamos a tener unas inflaciones altas, un incrementos altos en precios, íbamos a tener necesidad también de incrementar por presiones en revisiones de contrato. Y bueno, hoy vemos que está un poquito más controlado, pero por eso mismo hay que estar muy al pendiente. Vamos a entrar ahora a los temas de agenda laboral. Y en agenda laboral, tema de ley silla, aquí recientemente tuvimos la semana, no es cierto, hace un par de semanas, un webinar para toda nuestra membresía, exclusiva para la membresía, un webinar de la ley silla donde Rodrigo nos llevó de la mano todo lo que contemplaba la normatividad ahora conocida a partir del 17 de junio de la ley silla, la llevó a un procedimiento y ese procedimiento lo aterrizó en un diagnóstico, que es un análisis de bidestación. Ese diagnóstico es el que nos sirvió precisamente o nos sirve para justificar cuáles posiciones pueden tener silla, cuáles posiciones no pueden tener silla y los que no pueden tener silla, a dónde los voy a acercar lo más pronto posible y que incluso puedan hacer en la medida de lo posible juntas de trabajo sentados, charlas de repaso de cursos, en fin, alguna actividad que pudieran hacer. Independiente o si ustedes lo consideran como un tiempo de descanso, bueno, pues como tal. Luego, una semana después, nuestra área legal nos complementa con un curso de revisión del Reglamento Interior del Trabajo, pero ya también muy asociado con las modificaciones y llevarlos al registro. Entonces, ese estuvo también muy bueno, muy genial, y bueno, ya estaba ahí todo el proceso. Entonces, pueden consultarlo, todos los que tienen membresía, las veces que gusten, está ya disponible porque está grabado. También para algunos que no tengan membresía, pero que estén interesados, sin duda, contáctense con nosotros y les podemos hacer la cotización del servicio. Bueno, vamos a pasar ahora al tema de ley silla. ¿Qué es lo elemental que debemos tener presente?
Un punto es que la expresión, cuando lo permita la naturaleza del trabajo, debe entenderse como un supuesto excepcional y plenamente justificable. No puede usarse como una excusa generalizada para omitir el cumplimiento. Y eso, pues en el análisis, en el diagnóstico, lo vamos a tener muy bien reflejado. La revisión del reglamento interior de trabajo, esa es nuestra mejor recomendación, porque es donde podemos darle formalidad, que la gente está comunicada, que el sindicato estuvo informado, que los operadores también, y bueno, tenemos ajuste de recibo de la entrega de los reglamentos, tenemos desplegado el reglamento en los tableros de aviso, entonces, pues realmente no quedará duda de la implementación y la justificación como tal. Hay que incorporar el análisis de bidestación en el diagnóstico y el plan anual de salud en el trabajo, documentar cualquier excepción en la provisión de asientos con base técnica, registrar hallazgos y acciones en cuanto a las actas de la comisión mixta y proporcionar calzado adecuado y tapetes antifatiga donde aplique. ¿Qué reformas en curso traemos? Pues la jornada de 40 horas, que por cierto, ya estamos, nos faltan nada más dos talleres. La semana pasada, si no mal recuerdo, se llevó a cabo el de Aguascalientes. eh, y bueno, el último que no tenemos en mente es la otra semana en Piedras Negras, Coahuila. Ese taller de 40 horas te lleva también bajo una guía a poder hacer el cálculo de cuánto te representa en diferentes escenarios. Oye, con 48, que es mi situación actual, con 46, 44, 42 y 40, o como ustedes quieran hacer la combinación, uno por uno a decir tu impacto o cuánta gente necesitas, y ahí tienes que evaluar si la que tienes que contratar más la puedes contratar en el mismo turno o tendrías que hacerlo en diferentes turnos por las límites de capacidad de planta, de maquinaria, o bien cuánto puedes combinar con tiempo extra, qué costo te implicaría el tiempo extra, tus límites para tiempo extra. La verdad, está genial, ese también está muy bueno y altamente recomendable. Y bueno, sigue pendiente el tema del aguinaldo, los 30 días, permisos por paternidad. eh, y bueno, pues ahora sí vamos a entrar ya en lo que es el reporte. Son 11 empresas las participantes y adelante, Paul. Buenos días nuevamente. Como comenta Juan Manuel, son 11 compañías. En cuanto a los procesos de producción, electrónico 29, interiores 29, fundición, metal mecánica y plásticos 14%. Tenemos, segundo, total de empleados considerados cerca de 11,000, de los cuales cerca de 9,000 son operativos. En los rangos de edades está repartido la gran mayoría entre 23 y 50 años. En cuanto a cadena de suministro, casi 60% Tier 1, no automotriz 30 y Tier 2 14%. La gran mayoría está con CTM. Aquí, Juan Manuel, ¿algún comentario sobre temas sindicales laborales? Sí, aquí hemos visto recientemente en talleres que hemos participado, Paul y yo, pues que tenemos muy buena, incluso algunos hasta sólida, la relación empresa con trabajador y mediante encuestas de clima laboral, salud laboral, engagement, compromiso, como gusten llamarle, ya hay una comunicación abierta y una confianza. Por otro lado, también vemos que las empresas trabajan fuertemente lo que es empresa-sindicato y también hay, y sindicato-empresa, hay esa misma relación de confianza. Donde hemos visto que estamos débiles es en la relación sindicato-trabajador, trabajador-sindicato, y decimos por qué. Hemos visto a nivel nacional y en Aguascalientes no fue la excepción, vimos cambios de titularidad de sindicatos. Y bueno, pues es básicamente eso, donde dice el trabajador, oye, yo con la empresa estoy bien, pero con lo que no estoy a gusto es con el sindicato que me representa, las cuotas que yo pago y lo que me da, lo que me retribuye. Y ahorita tengo otras ofertas de otros sindicatos que pues me están coqueteando, ¿no?
Y si se combina que también la empresa ha dejado de hacer las cosas, pues todavía peor, ¿verdad? Porque entonces dice, oye, pues no me defiende contra la empresa. Pero bueno, estamos asumiendo que por ese lado andamos bien y si no, bueno, también hay que trabajar. Y aquí es donde hemos sugerido el hecho de hacer esas encuestas de satisfacción sindicato trabajador, trabajador sindicato. Las hemos hecho a nivel todos los sindicatos. Hacemos una regla de oro. Decimos, oye, del primer resultado no va a salir nadie a menos que haya una causa grave, porque sí les crea inquietud a los delegados y a los asesores. Pero si no se llevan a cabo las acciones que se dicen se van a hacer, y el resultado no mejora, pues sin duda sí se van a tomar acciones. Entonces, realmente hemos visto que si ese es el proceso, también hemos visto luego que hay gente que dice, oye, yo no quiero ser ya delegado, mejor me enfoco, o bien gente que se tiene que prescindir ya del rol porque no tiene la capacidad o las habilidades para representar a la gente y orientarla. Entonces, básicamente ese era el comentario. Muy bien, Juan, muchas gracias. En cuanto al origen de inversión, 30% de Estados Unidos, Japón, México y otros 20%. Tiempo de operación muy parejo. Empresas nuevas y empresas que ya tienen más de 40 años, porcentajes de 25%. Cerca de la mitad, su tamaño es grande, 27% mediana y 27% pequeñas. Crecimiento. Sir Juan, al principio se comentaba del el reto en el entorno económico, que ha sido muy complejo. Pese a eso, en los últimos 12 meses en la región se creció un 5.4%. Pudiera ser menor a lo que venía en otros años, pero es, es muy positivo tener crecimiento, pese a que el país no está creciendo. Van a generar, están estimando en los próximos 12 meses, 1,300 nuevos empleos, que implica un crecimiento del 12% adicional, lo cual ratificamos es muy positivo. Ahora, el reto para recursos humanos, ¿cuál es? Con este crecimiento que es muy positivo, si tomamos en cuenta la rotación que tenemos en la región, requeriríamos nosotros contratar cerca de 6,800 empleados. ¿Sí? Entonces, ¿qué retos nos da? La retención, muy relevante, pero al mismo tiempo, cómo yo atraigo personal a mi operación. Entonces, este reto, pues, es a nivel, realmente en todas las zonas donde tenemos encuesta, es el reto muy, muy similar. En cuanto a incrementos salariales, 2/3 de las empresas ya tuvieron su revisión. Tenemos 11% que estimo debe ser una empresa en julio y una que revisa en, en diciembre, que están pendientes. Al día de hoy, el incremento promedio que se otorgó fue de 8.09% y en beneficios de 2.49. Se está estimando para el otro año crecimiento similar, 8.09 y en beneficios 3.6%. En operativo, ustedes pueden ver que el promedio estimado proyectado es de un 9%, que va de un 6 hasta un 14, y aquí tiene que ver con la antigüedad de la empresa, la competitividad que yo tengo, competencia en los parques industriales cercanos. En beneficios, si ven, también muy agresivo, 4.7. Administrativos, en promedio cercano al 7 y en beneficios 2.5. Igual pueden ver, basado en lo maduro que es el proceso en la empresa, cuántos años lleva, los promedios, perdón, los mínimos y máximos, ese rango se va alargando. Beneficios, en el caso de operativos, vales de despensa, fondo de ahorro son los más relevantes.
en adición a bonos de asistencia, puntualidad, productividad y ayudas que van del 27 al 36%. En el caso de administrativos, las dos principales son relacionadas con vales de despensa y fondo de ahorro. Toda esta información que ahorita les vamos a proporcionar sirve mucho para ir planeando su negociación de contrato del próximo año, o aquellos que están pendientes, las dos empresas que veo que están pendientes, pues tenerlo considerado para su negociación. Vacaciones, esta tabla se influenció mucho el año pasado con el incremento a 12 días como mínimo, y si bien ya la gran mayoría de las empresas tienen este tipo de tabla que va de 12 a 20 al quinto. Prima vacacional, el promedio 33% en operativo, 32% en administrativo, muy parejo, 37% en gerentes. El aguinaldo de 20 a 24 días en operativos. Si ven en los primeros años en el caso operativo, la moda es 15 días y después ya sube a 30 después del quinto año. En el caso de administrativos va de 22 a 24, similar en gerentes. Uniformes, cuánto se dan. Esto es relevante por temas sindicales, que nos pueden pedir más uniformes, etcétera. Entonces, esto nos sirve para tenerlo de referencia. Sabemos que dependiendo del tipo de proceso que tengamos, muchas veces tengo que cambiar eh, el uniforme simplemente por el desgaste que se tiene, pero es muy, muy importante tenerlo a consideración. Reparto de utilidades, tema muy relevante porque para el personal es un tema muy sensible. Aquí en el mercado 50% otorgan un monto por utilidades y 25 un bono sustituto y 25 no otorgan nada. El bono sustituto fue naciendo hace años para poder compensar y no quedarse tan abajo comparativamente con otras empresas. Y, y lo que tiene estrategia las empresas es poder tener, si no garantizado por escrito, un X monto para todos, el tener contemplado darle un monto especial en mayo con PTU o do bono, uno adicional con el fondo de ahorro. Muchas empresas lo reparten en julio y considerar el aguinaldo. Entonces, es importante el mensaje que se le queda al personal de piso, es decir, oye, te doy en mayo, te doy en julio y te doy en diciembre, y así es el ciclo. Entonces, por eso muchas empresas implementaron el bono sustituto, que le ponen un X tope, yo te voy a dar 5,000 pesos máximo, etcétera. Promedio general, cerca de 12,000 pesos. Rutas de transporte, muy relacionado a dónde está mi operación. 88% las otorgan. Servicio de comedor, 75% de las empresas con un eh, promedio de subsidio de 47 pesos. En cuanto a los salarios, información muy relevante por la cantidad de empleados que necesito contratar. En este caso, el promedio es de 2,96 contra un máximo de 3,33 como salario de ingreso. Aquí ponen los rangos aquí en la parte de abajo. Y también pueden ver a nivel nacional 3,22 contra 2,96, pero también de las diferentes regiones. Existen algunas plantas donde el parque industrial está muy cerca de otro estado. Entonces, esta información les sirve para también saber cuánto están pagando en otros estados. Ayer que estábamos por Celaya y Querétaro, pues la planta de Toyota está cerca de Querétaro, pero está en Guanajuato. Entonces la competencia es Querétaro, Guanajuato. Entonces hay algunas plantas que están muy cerca de otro estado. Entonces esta información es relevante para que la tengan dentro de sus análisis de competitividad.
¿Cuánto tiempo están en esa categoría y cambian? Aquí ven que están 36% un mes, 40% 3 meses. Y aquí muchas empresas lo que tienen predefinido, es decir, a los 3 meses, ok, ya pasaron la prueba, ya los entrené, les doy la planta y ya les doy otra categoría. Y ahí yo tengo 46% de mi personal. En salario medio bajo, promedio 367, un máximo de 400. A nivel nacional, 382, está un poco más bajo que lo que es el promedio nacional. Aquí el personal está entre 6 y 12 meses en esta categoría. En salario medio alto, 449 con un máximo de 500. Vienen los rangos abajo. Y a nivel nacional pueden ver 449 contra 462, un poco más cercano. Y aquí la mayoría está un año en esta categoría. Si nos vamos al salario máximo, 558, poquito más alto que el nacional, más competitivo, con un máximo de 728. Y aquí esta gráfica, que es un resumen, es muy importante, Juan Manuel. Sí, la verdad, pensamos que esta es clave para poderla hacer llegar a nuestros directores, a nuestro staff, a nuestro corporativo, pero primero nosotros hacer el análisis y ver si va dentro de nuestra estrategia. ¿Qué tanto estamos alineados a nuestra estrategia? Porque aquí podemos ver el salario de ingreso y que a los 3 meses básicamente es en promedio que dura la persona en esa posición, cómo estamos posicionados contra el mercado, a evaluar nuestro producto, nuestro proceso, qué tan amigable es con respecto incluso al promedio del mercado, pero también, oye, si es un proceso que realmente te permite tener clima, en lugar de equipo de protección personal, solamente usar una bata, pues es una ventaja perdón, una ventaja a favor. Pero si por el contrario hay que usar equipo de protección, mascarilla, y oye, hay que rolar turnos, de lunes a sábado, pero también, oye, hay que cubrir domingos, 24/7. Todas esas variaciones tienen que incidir precisamente en esa posición. Recuerdo viene a mi mente una empresa que sabía y la gente sabía que pagaban un 10 a un 15% menos que la empresa de enfrente. Y cuando platicaba con ellos, decían, no, sí, sí sabemos, o sea, que estamos abajo, pero prefiero estar aquí que enfrente, porque aquí trabajo 48 horas de lunes a viernes, en 2 turnos. Allá trabajan hasta sábados o hay áreas que hasta domingos. Cada día que vengo me cuesta también mi comida, mi transporte, aunque hay transporte, pero como quiera, el hecho de tener un día más de descanso o que nos inviten tiempo extra está genial. Y dice, prefiero ese 10% menos o ese 15% menos que la empresa de frente. Prefiero el conocimiento, pero la apreciación que hacía la gente y la empresa. Decía, bueno, pues están dispuestos, aquí está mi posición. Y esa parte de su estrategia. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, Paul. Muy bien, entonces, muy relevante para tenerlo con nuestra estrategia, tanto dónde debo tener mis salarios y el proceso de crecimiento que debe tener el personal para seguir siendo competitivos. Salarios de técnicos. Aquí en el mercado, la gran mayoría de puestos técnicos son almacenistas, líderes de línea de producción, técnicos de mantenimiento. Algo muy relevante en esta gráfica, hemos comentado en otras sesiones, técnicos de calidad, por poner un ejemplo. Yo los tengo que certificar en el proceso o en el ISO o en el TS, eh, qué deben de revisar, estándares, cómo hacer análisis de problemas, de scrap. Se lleva un alto tiempo y mucha inversión lo que hago con técnicos de calidad. ¿De qué me sirve entonces esta información si mis técnicos están ganando 14,000 pesos? En el mercado están pagando en promedio cerca de 16, pues tengo un área de oportunidad y de puestos donde yo tengo que invertirle
tiempo y dinero para llevarlos a un nivel adecuado. Entonces, muy importante esta gráfica para que la tomen en cuenta para su propia estrategia. Indicadores de RH. Adelante, Juan Manuel. Sí, en cuanto a los indicadores de recursos humanos, tenemos aquí el de ausentismo, donde Aguascalientes tiene un 2.2 de justificado, es decir, incapacidades, sanciones, permisos contractuales, ahí están encasillados. El injustificado son faltas directas, 2.16, y ausentismo mensual total de 4.36. Ustedes aquí pueden hacer su comparativo para ver qué tan bien o qué tan mal estamos con respecto a otras entidades. Pero aquí la siguiente gráfica está todavía mejor, porque desde el 2020 viene trazado por semestre cómo fue el comportamiento. Y vemos que en 2023 se elevó tremendamente y luego ya tendió a la baja, y ahorita podemos decir que está en una estabilidad de 4.55 a 4.36. Luego tenemos el tema de rotación. Y en rotación tenemos no controlada, es decir, renuncia voluntaria o abandono, 1.56 para Aguascalientes. Controlada, 2.53. Rotación mensual, 4.09. Igual podemos hacer la comparación, y al final viene también el efecto eh, por semestre. Los meses que no se ven, que no tenemos información, como en julio, diciembre del 2020 y enero, junio del 2021, es porque no se participó en el instrumento, y recordarán que fue precisamente la época de la pandemia. Entonces, yo lo asocio mucho que la participación bajó ahí por ese motivo. Pues bien, gracias, Paul. En cuanto a otros beneficios, gastos médicos mayores, 55% de las empresas lo ofrecen, principalmente en administrativos, seguro de vida 71, lo ofrecen a todos los niveles. En el caso de automóviles, gasolina, mantenimiento de automóviles, principalmente es para puestos ejecutivos, ¿sí? En cuanto a las prácticas relacionadas con flexibilidad, muy relevante, pues, porque esta parte cualitativa muchos trabajadores lo toman en cuenta. Seleccionar el periodo vacacional, el turno, la jornada laboral, cuántas empresas ofrecen home office comparado con después de pandemia, muchas lo hacían y esto ha bajado. Cada empresa tiene su filosofía, pero es importante considerarlo. Pues esto también relevante para los RHs en el sentido de qué más le puedo ofrecer al personal, que en general esto no tiene un costo para la empresa y que puedan tomar el beneficio para ellos y para sus familias. Aquí vienen algunos de los ejemplos en este mercado de los que se ofrecen. Eventos de engagement, de satisfacción del personal que se hacen gratuitos y otros tipos de premios e incentivos que dan las diferentes empresas a su personal, para igual para efectos de clima y retención, engagement. Estrategia de retención, 11 empresas ofrecen algún tipo de bono de retención, principalmente, como lo pueden ver, ya sea a nivel operativo, en general en administrativo no es. Eh, ti- eh, Había una tendencia sobre todo para retención a corto plazo, en otras después de un cierto tiempo, un tipo de bono. Entonces, igual, esto tiene que ver con qué estrategia tienen para efectos de retención y satisfacción del personal. Programas que tienen las empresas en cuanto a responsabilidad social, muy similar a los otros temas que hemos comentado, es, oye, muy interesante lo que tienen algunas empresas, veo que nosotros podemos trabajar y aportar a la sociedad en este tipo de campañas. El outsourcing, como sabemos, eh, realmente los servicios que teníamos adicionales por la ley, tuvimos que asociarlos casi completamente. Y en este caso se incluye un dato muy relevante que es la satisfacción, porque son temas muy sensibles. Vigilancia, por ejemplo, es relevante porque las empresas, la gran mayoría tienen CityPath y es un área que auditan.
y como parte de los procesos de cómo manejo yo los controles. Comedor, limpieza, pues imagínense los básicos de RH que lo que le debo de ofrecer al personal, transporte, servicio médico. En cuanto a demandas, está en la zona muy tranquilo, estable. ¿Qué tipo de escolaridad estamos buscando? La gran mayoría es secundaria. Dificultad para contratar, operativos 10 días, técnicos 23, administrativos 31, gerencial 48, y ahí ustedes pueden comparar esto contra otros mercados. En el caso de operativos, 4 de 10 candidatos cubren las características necesarias, muy similar este dato a los otros mercados. Muy complejo porque implica que si necesito contratar 4, pues necesito entrevistar por lo menos a 10. Y para que esos de ellos pueda yo conseguirlos, necesito moverme agresivamente con mis diferentes fuentes de reclutamiento. Y aquí vienen los diferentes temas, el por qué se nos caen los candidatos. Fuentes de reclutamiento para efectos de operativos, técnicos, administrativos, es muy usado OCC. En el caso de, es muy interesante que en este mercado, normalmente en la gran mayoría Facebook es lo más relevante en operativos. Permítanme un segundo. ¿Quieres que continúe? ¿Me escuchan? Sí, correcto. Ah, perfecto, tuve un tema con mis audífonos. Entonces, aquí, muy interesante, las fuentes de reclutamiento comentaba que en la gran mayoría de mercados Facebook es muy relevante en operativos. Aquí es muy alto, 20% en administrativos, interesante. LinkedIn para administrativos 10%, 18% para gerencial, pero muy interesante lo de Facebook y que la gran mayoría utiliza OCC. Capacitación y desarrollo, el porcentaje de empresas que ofrecen algún tipo de capacitación, se usan interno o externo, como lo hacen para también tenerlo de referencia. Y esta hoja es bien interesante, sobre todo ahora que estamos pasando al tema de 40 horas, en estos análisis de los escenarios. Esta es información que yo trabajo con ciertos turnos, mi mercado trabaja con estos otros, qué tanto se alinean al día de hoy, qué otras ideas me pueden surgir basado en lo que yo veo aquí. Entonces, muy interesante para tenerlo como referencia en los diferentes escenarios que voy a necesitar estar trabajando con manufactura, con finanzas, con planeación de producción, para poder definir los turnos ya con la reducción de jornadas cuando venga. Practicantes, 67% de las empresas cuentan con alguna política para practicantes, con un promedio de pago de 6,750 pesos. Juan Manuel, adelante. Pues muchas gracias. Agradecemos la confianza y bueno, pues básicamente invitarlos a continuar con nuestros estudios. Ahorita estamos cerrando el bimestre julio-agosto. En septiembre les mandamos la liga y nos vemos en la próxima. Mi compañera va a publicar ahorita la encuesta. Ojalá nos puedan ayudar con su respuesta. Muchas gracias.